Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema, el paralelogramo. Este tema corresponde a la lección 12, paralelogramos, de la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Pasemos a resolver el problema correspondiente a esta clase. El problema dice así: encuentra en la siguiente imagen las figuras planas llamadas paralelogramos. Explica la razón por la que se llaman así. Luego menciona 3 ejemplos de tu alrededor donde encuentras paralelogramos. Pasemos a la solución. Se nos da una imagen en la cual se nos pide que encontremos figuras planas llamadas paralelogramos. Los paralelogramos, el concepto se vio allá por cuarto grado. Vamos a identificar los paralelogramos y luego vamos a dar la definición correspondiente. Fíjate que en la figura tenemos estos paralelogramos. Aquí tenemos la base de los asientos, son paralelogramos. También son paralelogramos las figuras que se forman con las cuerdas y los asientos. Otros paralelogramos son los soportes de los columpios, solamente que los soportes de los columpios no tienen unión en la parte de abajo, no se completa el paralelogramo porque no tenemos algo que una las bases de los soportes, pero se pueden considerar paralelogramos si trazamos una línea imaginaria. Aquí en la parte de atrás también podemos observar lo mismo, tenemos en la otra parte del soporte de los columpios. De igual manera se forman 2 paralelogramos en los soportes de estos 2 columpios. En la figura que tenemos a la derecha observamos paralelogramos en la escalera del tobogán. Los escalones forman figuras que se le llaman paralelogramos. Ya vamos a definir qué es un paralelogramo. También se observa un paralelogramo en esta figura. Fíjate, tenemos 2 barras verticales y si unimos esas barras con líneas imaginarias, bueno, en la parte de arriba no tenemos una línea imaginaria. Ahí sí tenemos un segmento que debe unir estos 2 tubos. Pero en la parte de abajo podemos trazar una línea imaginaria y construimos un paralelogramo. Y finalmente tenemos paralelogramos en el techo del tobogán. Bien, vamos a contestar a la pregunta del literal A. Dice, encuentra en la siguiente imagen las figuras planas llamadas paralelogramos. Explica la razón por la que se llaman así. Ponemos en el literal A, los asientos de los columpios son cuadriláteros, tienen 2 pares de lados opuestos paralelos, por tanto son paralelogramos, al igual que los soportes de los columpios y del deslizadero, las cuerdas, los escalones y el techo del deslizadero. Bien, aquí hemos expresado lo que describimos en la figura. El concepto de paralelogramo lo encontramos en la primera línea. Son cuadriláteros que tienen pares de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, el techo del tobogán está formado por 2 paralelogramos. Son cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos. Observa, tiene 4 lados. Es un polígono de 4 lados y los lados opuestos son lados paralelos. Bien, continuemos con el literal B. Luego menciona 3 ejemplos de tu alrededor donde encuentras paralelogramos. Si estás en el salón de clases, observarías que la pizarra, los vidrios de las ventanas y el escritorio de la profesora o del profesor son paralelogramos. Aquí tenemos 3 ejemplos. Bien, con esta información introductoria pasemos a la conclusión. La conclusión nos dice lo siguiente: un cuadrilátero que tiene 2 pares de lados opuestos paralelos se llama paralelogramo. Observa, aquí está la definición. Es un cuadrilátero, estamos hablando de un cuadrilátero, un polígono de 4 lados, que tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. Estamos hablando de los 2 pares de lados opuestos, no solamente un par de lados, son 2 pares de lados opuestos paralelos. A ese cuadrilátero se le llama paralelogramo. Recuerda que un rectángulo y un cuadrado también cumple la condición de ser un paralelogramo. Aquí se nos recuerda esta información que vamos a describir a continuación. El cuadrado es un paralelogramo porque es un cuadrilátero y tiene los lados opuestos paralelos. También el rectángulo es un paralelogramo porque es un cuadrilátero
y los lados opuestos son paralelos. Otro polígono importante que es un paralelogramo es el rombo. El rombo es un paralelogramo porque sus lados opuestos son paralelos. Tenemos otra figura que se parece al rectángulo. Esta figura se llama romboide. Es un cuadrilátero que tiene los lados opuestos paralelos, por lo tanto es un paralelogramo, pero se diferencia del rectángulo que el rectángulo tiene ángulos de 90 grados. En cambio el romboide no tiene los ángulos internos de 90 grados. Se parece porque los lados opuestos son paralelos y de la misma longitud. El romboide también tiene lados opuestos paralelos y de la misma longitud. Bien, tenemos el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide. Finalmente recordamos nuevamente que un paralelogramo cumple dos condiciones. La primera, que es un cuadrilátero, y la segunda, que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Bien, resolvamos un ejemplo para comprender las propiedades de los paralelogramos. En el paralelogramo ABCD, mostrado a continuación, tomando la intersección de las diagonales en el punto O, ¿cuáles pares de ángulos son iguales? Este problema lo he modificado un poco. En el problema del texto se nos dice cuáles segmentos y pares de ángulos son iguales, pero los segmentos los he quitado de esta información porque a pesar de que en cuarto grado se define que un paralelogramo tiene sus lados opuestos de la misma longitud, en octavo grado todo lo que hagamos tiene que ser demostrado. En este caso no hemos demostrado que los lados opuestos del paralelogramo tienen la misma longitud. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Por lo tanto, no vamos a considerar los segmentos para este problema. Solamente vamos a determinar cuáles pares de ángulos son iguales. Bien, iniciemos. En el problema se nos dice, en el paralelogramo ABCD, se nos dice que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Eso significa que el lado AD y el lado BC son paralelos. Y si estos segmentos son paralelos, eso significa que el ángulo DAO es igual al ángulo BCO. Bien, aquí nos dice el ángulo DAO. ¿Cuál es el ángulo DAO? Pues nos ubicamos en el vértice A y en el vértice A observamos dos ángulos. El ángulo DAO es el ángulo que está limitado por el segmento DA y el segmento AO. Veamos, aquí tenemos el segmento DA y el segmento AO. Este es el ángulo. Observamos DAO. Este ángulo DAO es igual al ángulo BCO. Nos ubicamos en el vértice C. Aquí tenemos el vértice C y vamos desde B hasta C y desde C hasta O. Desde B hasta C y desde C hasta O. Este es el ángulo, observa. BCO. Estos ángulos que hemos pintado de color verde son ángulos de la misma medida, porque son ángulos alternos internos de rectas paralelas. Aquí tenemos paralelas cortadas, de alguna manera podríamos decir cortadas por una secante. CB. Aquí tenemos la secante y aquí tenemos las paralelas. Estos son ángulos alternos internos entre paralelas. También son iguales los ángulos ADO y CBO. Nos ubicamos en el vértice D. Aquí tenemos el vértice D. Vamos desde A hasta D y desde D hasta O. Desde A hasta D y desde D hasta O. Sería este ángulo. ADO. Este ángulo tiene la misma medida que el ángulo CBO. Aquí tenemos el ángulo CBO. Sería este ángulo de acá. Estos ángulos también son ángulos alternos internos entre paralelas. Tenemos dos segmentos paralelos cortadas por una secante. Estos son ángulos alternos internos entre paralelas. También tenemos una pareja de ángulos iguales en la parte central. El ángulo AOD, que sería este AOD, este ángulo, tiene la misma medida que el ángulo COB. COB, que sería este ángulo. Estos ángulos tienen la misma medida porque son ángulos opuestos por el vértice.
Los ángulos opuestos por el vértice sabemos que tienen la misma medida. Por lo tanto, estos ángulos son iguales. Bien, entonces con estos dos segmentos paralelos podemos definir estas tres parejas de ángulos que tienen la misma medida. Vamos a hacer lo mismo con los segmentos AB y el segmento DC. Estos segmentos son paralelos porque esta figura es un paralelogramo. Como estos segmentos son paralelos, podemos decir que el ángulo BAO es igual al ángulo DCO. Nos vamos al vértice A, aquí tenemos el vértice A. El ángulo BAO sería este, BAO, este ángulo que tenemos acá. Este ángulo es igual al ángulo DCO. Aquí tenemos DCO, este ángulo. Estos dos ángulos son alternos internos entre paralelas. Tenemos la paralela BA con la paralela CD. Entonces tenemos que estos ángulos son alternos internos entre paralelas. También tenemos que son iguales los ángulos ABO y CDO. Nos vamos al vértice B. Este ángulo que tenemos acá es de igual medida que el ángulo que está en el vértice D, que sería este de acá. Observa el ángulo ABO. Tenemos ABO, este ángulo azul, y el ángulo CDO, el ángulo CDO, este ángulo azul. También estos ángulos son alternos internos entre paralelas. Estas dos paralelas son unidas por este segmento que va de una paralela a la otra paralela. Por lo tanto, estos ángulos son alternos internos entre paralelas. Y también tenemos estos dos ángulos que están en el centro de la intersección de las diagonales. El ángulo AOB, que sería este AOB, este ángulo, tiene la misma medida que el ángulo COD. Este ángulo que tenemos acá, COD, este ángulo. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto tienen la misma medida. Y con esto finalizamos lo que se nos pide en el ejemplo, que encontremos los pares de ángulos que son iguales. Bien, para finalizar vamos a describir una información importante del paralelogramo. Se nos dice en la información del texto que aunque se gire un ángulo cualquiera con respecto al punto O como punto central, se mantiene el paralelogramo. Es decir, que si abrimos un agujero donde se intersecan las diagonales, en ese punto podemos hacer girar todo el paralelogramo y se mantiene el paralelogramo. Es decir, no se modifica si lo hacemos girar en el punto central donde se intersecan las dos diagonales. Bien, nos vamos a recordar de esta información porque algún problema más adelante tiene que ver con esta información. Pasemos a resolver los problemas del lapicito. Nos dice la indicación: identifica en las siguientes figuras cuáles son paralelogramos, justifica cada caso. Bien, iniciamos con esta figura. Esta figura tiene los lados opuestos paralelos. Es un cuadrilátero y tiene los lados opuestos paralelos. Por lo tanto, es un paralelogramo, porque es un cuadrilátero y tiene dos pares de lados opuestos paralelos. La segunda figura del literal B tiene dos lados opuestos paralelos, pero los otros dos lados no son paralelos. Entonces, no es paralelogramo, porque aunque es un cuadrilátero, observa, es un cuadrilátero, tiene solo un par de lados opuestos paralelos. Y para que sea paralelogramo tiene que tener las dos parejas de lados opuestos paralelas. En el literal C observamos un triángulo, entonces no es paralelogramo porque no es cuadrilátero. Para que sea paralelogramo, la primera condición es que sea cuadrilátero y en este caso tenemos un triángulo. En el literal D tenemos un cuadrilátero, los lados opuestos son paralelos, por lo tanto en este caso es un paralelogramo porque es un cuadrilátero y tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Finalmente observamos en el literal E un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. Entonces es un paralelogramo, porque es un cuadrilátero y tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Y con esto ya finalizamos el problema del lapicito. Veamos lo que nos presenta el cuaderno de ejercicios.
1. Identifica en las figuras cuáles son paralelogramos y explica por qué lo son o por qué no lo son. Nos dan estas figuras para que practiquemos el concepto de paralelogramo. 2. Si rota 180 grados la figura que se muestra con respecto al punto O como punto central, ¿qué sucede con las características del paralelogramo? ¿Se mantienen o cambian? Realiza la rotación y explica tu respuesta. Bien chicos, eso es todo. Con esto finalizamos este tema. Si el tema te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.